Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Estamos en la clase 21, seguimos con el tema de las macros. En este caso estamos en la clase dentro de las macros número 5. Y esta clase es una continuación de la clase anterior, del vídeo anterior, donde empezamos a trabajar con un documento de Excel en el que íbamos a generar un formulario y que este formulario pasara los datos que hemos escrito en él a una base de datos. Ya hicimos en la primera parte, que era generar un código de forma automática, y vamos a pasar en esta clase a ver cómo podemos pasar los datos que inscribimos en el formulario a una base de datos. Bueno, pues lo mejor en estos casos, como siempre, es abrir un documento de Excel y seguir trabajando con este tema. Bien, continuamos con este documento de Excel. Ya estuvimos viendo, repito, cómo generar un código de forma automática. Tenemos una macro grabada dentro de macros. Me parece que voy a tener aquí otras dos macros que voy a borrar, voy a eliminar. Son macros con las que he estado haciendo unas pruebas. Bueno, pues aquí las tendríamos. Aquí tendríamos la macro que llamamos con el nombre de generar código. Y lo que hacía, recordar, era venirnos a la base de datos, coger el último código asignado y aumentarle una unidad. Es decir, si aquí tenemos 52004, pues aquí el código para el siguiente usuario sería el 52005. Vamos a empezar este vídeo dentro del tema que vimos en la clase anterior, asignando un botón de controller de formulario para esta macro, para ejecutar esta macro. Para eso nos vamos a venir a los controllers de formulario y vamos a elegir el primero de ellos. Este que está aquí es el control de formulario botón y nos va a permitir hacer lo que queremos en este caso. Lo vamos a elegir y vamos a trazar aquí más o menos así de grande. Sí, creo que estaría bien así. Y aquí se nos abre la opción asignar macro. Automáticamente, como podéis ver, se ha abierto esta ventana y lo que tenemos que hacer es asignarle la macro que deseamos asignar a ese botón. En este caso le vamos a asignar la macro generar código, que es la macro que nos interesa para este botón. Una vez que tenemos la macro seleccionada, las macros de este libro, vamos a hacer clic en aceptar y aquí tendríamos ya el botón. Bueno, pues vamos a seleccionar y vamos a borrar este texto y le vamos a poner nuevo usuario. Voy a poner también con mayúsculas. Bien. Voy a seleccionar, me parece que no hace falta porque en herramientas de dibujo, bueno, pues no. Creo que es en inicio, sí, se puede cambiar la fuente. Le vamos a dejar esta, la voy a poner un poquito mayor. Más que nada lo estoy haciendo para que veáis que esta fuente se puede modificar. ¿Bien? Bueno, pues ya lo tendría. No me gusta mucho cómo ha quedado, pero bueno. ¿Qué consigue este botón? Este botón lo que va a hacer va a ser ejecutar la macro que teníamos guardada dentro de las macros de este libro, en concreto la macro generar código. Voy a cancelar, voy a hacer clic en el botón para ver cómo nos va a generar automáticamente un código. Nos venimos a nuevo usuario y efectivamente ha generado el código que le corresponde, que es el 52005, porque aquí tengo hasta el 52004. Bueno, pues una vez que le hemos asignado el código al nuevo usuario, se nos pone además como celda activa la celda que corresponde al nombre y podemos ir poniendo los datos. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, Damián, apellidos Galeano Torres, el estado civil le vamos a poner casado, en la profesión le vamos a poner agricultor, programa en el que se escribe, pues va a ser el programa de empleo. Técnico asignado, se le va a asignar, por ejemplo, Pedro Gómez, y la demanda autoempleo. Bien. Bueno, pues esto se haría sin ninguna macro. Esto lo haría el usuario, la persona que está trabajando con esta aplicación. Hasta aquí no hay nada nuevo, es simplemente poner los datos.
Lo que vamos a hacer ahora es pasar estos datos a nuestra base de datos. A la hora de pasar estos datos a nuestra base de datos, una opción sería hacerlo uno por uno, es decir, copiar el código, pasarlo aquí, hacer una fila nueva e ir pasando uno por uno. Primero el código, el nombre, los apellidos, el estado civil, etcétera. Pero esto, bueno, desde mi punto de vista es muy tedioso, y además de que es muy tedioso va a generar mucho parpadeo en la pantalla, porque la macro, bueno, pues cada vez que cambiemos de hoja, pues lo va a registrar también. Entonces se va a ver así mucho parpadeo en la pantalla, aunque la versión de Excel 2016 ha eliminado bastante ese parpadeo. Personalmente creo que lo mejor es dentro de una fila, en este caso yo voy a usar la fila 30, dentro de una fila crear referencias a estas celdas en la misma disposición que se encuentran dentro de la base de datos en la que vamos a pasar los datos. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser, empezando en la columna O, ya que tenemos la celda N1 para generar el código, esta celda está muy vinculada al tema de generar el código, entonces esta columna la vamos a dejar libre y los datos vamos a empezar a pasarlos desde la fila 30, de modo que no tengamos problemas si queremos luego ocultar estos datos. Bueno, pues aquí directamente vamos a empezar a hacer referencia primero al código, luego al nombre, los apellidos, es decir, en el mismo orden que aparecen en la base de datos. Bueno, pues ponemos igual y hacemos referencia a esta celda. Esto es así de sencillo, es decir, igual a la celda a la que queremos referenciar. Supongo que si estáis haciendo este curso de Excel avanzado, bueno, pues esto no va a suponer ninguna dificultad ni ninguna duda para ninguno de vosotros o vosotras. Venga, voy a seguir haciendo las referencias. Bien, ya tengo terminadas las referencias, de modo que cuando aquí escribamos algo, por ejemplo, en vez de autoempleo, vamos a suponer que lo que demanda es autoempleo en el sector agrícola. Y entre paréntesis voy a poner autónomo. Bien, voy a cerrar paréntesis, pulsamos Enter. Y imaginaos que es esto lo que nos ha, bueno, los datos que queremos pasar a la base de datos. Fijaos que en el momento que hemos cambiado, pues aquí también se cambia. Voy a hacer lo siguiente, voy a ocultar estas tres filas. Estas tres filas van a partir que están ocultas, van a empezar como que están ocultas, y a partir de ahora vamos a grabar la macro. Bueno, pues nos venimos a desarrollador como siempre y nos vamos a ir a la opción grabar macro. Le vamos a poner insertar datos. No hace falta nada más, guardar la macro en este libro. Ya hemos dicho que estas macros que estamos creando no podrán funcionar si no es en el libro que estamos creándolas, porque bueno, sería mucha casualidad que hubiese un libro exactamente igual al que nosotros hemos creado. Haríamos clic en aceptar y la macro empieza a grabar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, va a ser seleccionar estas celdas, abrir el menú contextual y hacer clic en mostrar, de modo que mostremos los datos que queremos copiar. Lo segundo, nos vamos a venir a datos de usuario, vamos a seleccionar la primera fila en la que hay datos, es decir, la fila inmediatamente inferior a la de encabezado. Abrimos el menú contextual y vamos a elegir la opción insertar y luego vamos a decir que queremos copiar el mismo formato de abajo. Nos vamos a venir posteriormente a nuevo usuario y vamos a seleccionar los datos que queremos copiar. Nos vendremos posteriormente a inicio, vamos a hacer clic en copiar y nos vamos a ir a datos de usuario. Hacemos clic en A2 y de las opciones de pegado elegimos la primera, es decir, pegar solamente los valores. Como es una base de datos, no nos interesa pegar formatos. Una vez que lo tenemos, vamos a irnos a nuevo usuario, vamos a seleccionar estas tres filas y las vamos a volver a ocultar.
Y una vez que las hemos ocultado, bueno, pues nos vamos a posicionar, por ejemplo, en nombre. De esta forma tenemos la macro grabada. Una vez que tenemos la macro grabada y hemos seguido todos los pasos, nos vamos a venir a desarrollador y vamos ahora sí a detener la grabación. Bueno, pues una vez que tenemos la macro grabada, nos vamos a venir a datos de usuario, vamos a comprobar que aquí está el nuevo dato que hemos copiado manualmente y ahora lo que vamos a hacer va a ser introducir un nuevo registro, un nuevo usuario para ver cómo funciona la macro. Para ello vamos a irnos a nuevo usuario, ya nos ha asignado el nuevo número y aquí vamos a ir asignando los nombres. Bueno, pues por ejemplo, nombre, en vez de Damián vamos a poner Raúl. El estado civil lo vamos a cambiar, no vamos a cambiar todo. Y en el programa que se inscribe va a ser otro. Y en el técnico asignado va a ser Rafael Molina. Todo lo demás no lo vamos a hacer porque, bueno, no es necesario, ya que lo único que queremos es ver si realmente funciona la macro. Bueno, nos vamos a venir a macros y aquí tenemos la macro insertar datos. La vamos a seleccionar y la vamos a ejecutar. Bien. La hemos ejecutado y ahora nos vamos a venir a datos de usuario. Y efectivamente aquí tenemos el nuevo registro que hemos creado en la base de datos. Bueno, pues parece que esta macro también está funcionando perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser voy a hacer clic, vamos a copiar, lo voy a pegar, porque lo que vamos a hacer va a ser asignar, crear un botón al que le vamos a asignar esa macro. Voy a abrir el menú contextual, asignarnos macro, vamos a insertar, vamos a elegir la macro insertar datos y vamos a hacer clic en aceptar. Y ahora, bueno, pues vamos a editar y aquí vamos a poner, por ejemplo, grabar datos. Bueno, y luego vamos a hacer algo más que va a ser pegar nuevamente otro botón de control de formulario y aquí lo que vamos a hacer va a ser ponerle borrar. Bien, bueno. A este no le tenemos ninguna macro asignada, por lo que vamos a crear una macro. Hacemos clic en A1. Bueno, vamos a irnos a desarrollador. Nos vamos a venir a grabar macro y esta macro se va a llamar borrar. Bien, vamos a hacer clic en aceptar para empezar a grabar la macro y vamos a seleccionar todos los campos que queremos borrar, que en este caso van a ser todos. Suprimimos y una vez que lo tenemos hacemos nuevamente clic en A1. Detenemos la grabación y una vez que hemos detenido la grabación nos vamos a venir al botón al control que hemos añadido, al control de formulario, al botón. Vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón, asignar macro y le vamos a asignar la macro borrar. Y luego posteriormente haremos clic en aceptar. Bueno, y de esta forma tendríamos este formulario terminado. Una vez que tenemos el formulario terminado, pues vamos a ver cómo funciona y para ello vamos a generar un nuevo código, vamos a grabar los datos y vamos a borrar todo lo que hemos escrito. Bueno, lo primero, nuevo usuario, aquí tenemos el código, el nombre, bueno, pues me voy a poner mi propio nombre, apellidos Torres Fernández, estado civil, voy a poner casado, profesión, no tengo profesión ninguna, programa en el que se escribe, bueno, pues aquí voy a poner mayores de 45, técnico asignado, pues Rafael Molina, y la demanda, probar el funcionamiento de la macro en su conjunto. Bueno, una vez que tengo, me vengo a grabar datos. Efectivamente, ya se han pasado los datos aquí, ¿no? Y luego pues nos vamos a venir a borrar y hemos borrado
todos los datos que había insertado. Bueno, pues parece que todo está funcionando. Espero que el vídeo haya podido ser útil para todos vosotros y vosotras. Y lo que digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.